Corintios capítulo 12, verso 8 y 9, Pablo dijo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de los Corintios capítulo 12, verso 8 y verso 9. Respecto a lo cual, otra vez, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, una de las partes más difíciles en la vida cristiana es cuando Dios dice no a nuestras peticiones, hermanos. Mucha gente, hermanos, o algunas veces los hermanos se sienten decepcionados, como veíamos en la mañana. Inclusive algunos hasta han abandonado la iglesia precisamente porque piensan a veces que Dios está incumpliendo sus promesas, o que tal vez están viviendo de la manera que a Dios no le agrada, o inclusive que Dios los ha dejado de amar por el hecho de que Dios está diciéndole que no a las peticiones que están haciendo. Cuando Pablo escribió, hermanos, esta carta a los Corintios, Pablo habló aquí, hermanos, de la ocasión en que a través de una visión, debo de aclarar aquí, hermanos, que esto no se trataba de una oración, no es esto un argumento para decir que podemos orar a Cristo. Aquí no está Pablo hablando de una oración, sino de una visión que él tuvo. Usted lee el capítulo 12 completo, va a encontrar esto que le estoy diciendo. Pero en esa visión Pablo tuvo la oportunidad de estar frente a frente, cara a cara con el Señor Jesús. Y hermanos, por lo cual ya no sería una oración, puesto que está hablándole directamente a Jesús, lo está viendo personalmente. La oración demanda fe, demanda esperanza. Sabemos que es dirigida al Padre, de acuerdo a las instrucciones del Señor Jesús. Por lo tanto, aquí no se trata de una oración. Pero Pablo tuvo la oportunidad de hablar frente a frente con el Señor y rogarle que por favor le quitara el aguijón de la carne. ¿Qué era ese aguijón de la carne? Nosotros no lo sabemos, hay muchas interpretaciones posibles sobre esto, pero de lo que sí estamos seguros absolutamente es que era algo que a Pablo le incomodaba, era algo que a Pablo no lo hacía sentir bien, era algo que Pablo no deseaba tener en su vida. Y sin embargo, hermanos, la respuesta del Señor a esta petición, en esta visión, fue: no, solamente que te baste mi gracia. En otras palabras, el que tú seas salvo, el que la gracia de Dios sea contigo, el que tú seas un hijo de Dios, es suficiente, Pablo. Con eso tú tienes que conformarte. Bueno, aunque no es una oración aquí, repito, sin embargo es un perfecto ejemplo de cómo a veces, hermanos, nosotros pedimos cosas a Dios, oramos a Dios, y Él dice que no. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Pablo especialmente necesitaba entender que la gracia del Señor era suficiente para que él se sintiera bien y estuviera bien. Que con eso, hermanos, era suficiente para él. Hoy nosotros, hermanos, no podemos tener visiones como la que tuvo Pablo. No podemos hablar directamente con el Señor Jesús, pero sí hablamos con el Padre a través de Cristo en nuestras oraciones y pedimos a Él, tal vez, hermanos, porque nos quite la enfermedad que tenemos, tal vez porque resuelva los problemas que tenemos en familia, tal vez, hermanos, porque ayude a alguno de nuestros hijos que está en problemas, tal vez porque no tenemos un trabajo, tal vez para que, hermanos, tantas cosas y tantas cosas por las que pedimos, y probablemente Dios esté respondiéndonos hasta ahora que no. Si esa es nuestra situación, hermano, hay al menos 4 cosas que debemos considerar cuando Dios dice que no a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, hermanos. La primera de ellas, hermanos, es que el hecho de que Dios diga que no a nuestras oraciones, esto no necesariamente significa que estamos siendo desaprobados por Dios. A veces los cristianos podemos vernos tentados a pensar así. Pensar que por el hecho que Dios no responde positivamente lo que nosotros le estamos pidiendo, es que entonces yo estoy mal delante de Dios. No necesariamente. Una persona puede estar perfectamente bien con Dios, tener una relación perfecta con Dios, y sin embargo Dios
puede seguir diciendo no a lo que nosotros estamos pidiendo. Así que lo primero que debemos de considerar eso. Si usted está rogando a Dios por un mejor trabajo, por salud, por su familia, por lo que sea, y parecería que Dios no escucha, Dios no dice que sí a lo que usted pide, nunca piense mal que esto es señal de que usted está siendo desaprobado por Dios. Piense por un momento en Pablo. ¿Usted cree que a estas alturas de la vida de Pablo, Pablo estaba siendo desaprobado por Dios cuando recibió un no como respuesta a lo que él quería? Absolutamente no. No es posible. Pablo, hermanos, era un fiel siervo de Cristo como apóstol dedicado a servicio de la iglesia de los gentiles. La Biblia dice, hermanos, por ejemplo, en Hechos capítulo 23 y verso 1, Pablo, cuando está hablando ante el concilio, les dice que él había procurado toda su vida vivir con limpia conciencia delante de Dios. Eso no significa que Pablo era perfecto, sin pecado. No significa que Pablo no tenía errores, no. Significa que él constantemente estaba tratando de agradar a Dios. El hecho de que diga de que él había vivido con toda buena conciencia delante de Dios siempre, nos indica, hermanos, que era un buen siervo de Dios, que él no estaba siendo desaprobado por Dios en ese momento. Cuando nosotros leemos también Romanos capítulo 15 y verso 19, Pablo dijo que todo desde Jerusalén y todos sus alrededores, hasta el Ilírico, él lo había llenado de Cristo. Lo había llenado con el Evangelio. Si Pablo fue designado para servir al Señor Jesús, siendo un apóstol de los gentiles, y él dice que todo lo había llenado de Cristo, más adelante sigue diciendo en ese mismo capítulo, cuando habla a los hermanos de Roma acerca de ir a España, él señala, hermanos, también allí, que ya no tenía más campo para trabajar. ¿Por qué razón? Hermanos, porque él había cumplido fielmente su propósito. Por lo tanto, no podemos imaginar de ninguna manera que Pablo estaba siendo desaprobado por Dios cuando el Señor le dijo que no. Así que mi hermano o mi hermana, si usted ha estado orando a Dios por algo y Dios le ha dicho que no, eso no significa que Dios no le ame, o que usted está viviendo de una manera desordenada, o que usted está siendo desaprobado por Dios. No necesariamente significa eso. Recibir un no como respuesta, hermano, no significa que Dios se está desagradando de nosotros. Piense en eso que usted ha demandado a Dios y que Dios no le ha cumplido. No abandone la fe. Manténgase fiel al Señor. Continúe haciendo su voluntad, porque no piense que Dios le está rechazando. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 y verso 14. Primera de Juan capítulo 5 y verso 14. Qué seguridad tan tremenda, hermano, tenemos los cristianos de que cuando nosotros oramos a Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Si usted es un hijo de Dios y está sirviéndole a Él de la manera que Él desea, entonces fíjese lo que dice el verso 14 del capítulo 5 de Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ahora note esto, conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora mire el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Sin embargo, también encontramos en este texto una frase clave. Y esa frase, hermanos, está en el verso 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Es decir, que yo puedo estar orando a Dios por algo, pero si no es la voluntad de Dios que yo tenga eso, Él no nos lo va a conceder. Pero no necesariamente significa que yo estoy mal delante de Dios, sino simplemente significa que Dios no es su voluntad en ese momento darme lo que yo estoy pidiendo. Pero nunca piense, hermano, ni abandone la iglesia, ni piense que Dios no le ama. No diga que no quiere ser más un hijo de Dios porque Dios no le ha respondido sus peticiones. Porque cuando Dios dice no,
no necesariamente significa que estamos siendo desaprobados por Él. Pero déjame le digo una cosa más. Algunas veces, cuando Dios dice no, este es un no temporal. Es decir, el hecho de que ahora Dios esté respondiendo negativamente mis oraciones, no significa que siempre va a ser así. Puede llegar el momento, hermanos, en que Dios decida, hermanos, concederme lo que yo estoy pidiendo. Porque las respuestas negativas de Dios a nuestras oraciones no siempre son un no definitivo. A veces son simplemente un no temporal. Piense por un momento en la vida de Abraham. La Biblia dice, hermanos, que Abraham tenía al menos 75 años, hermanos, cuando salió de la tierra de Harán. Según Génesis capítulo 12, especialmente el verso 4. Génesis 12, 1 al 3, nos habla de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero en el verso 4 se nos dice que era Abraham de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Pero cuando nosotros vamos, hermanos, a Hechos capítulo 7, versos 2 al 3, Esteban, cuando empieza a hablar, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la historia del pueblo judío, él dice que Dios había hecho la promesa a Abraham desde que estaba en Ur de los Caldeos. No sabemos cuánta edad tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, pero desde que estaba en Ur de los Caldeos es cuando él recibió la promesa de que Dios iba a hacer de él una gran nación. Hermanos, para que Dios pudiera hacer de Abraham una gran nación, tenía que ocurrir primero que nada algo, y ese algo es que Abraham tuviera un hijo. Sin embargo, hermanos, Abraham, cuando salió de la tierra de Harán, ya tenía 75 años. ¿Cuántas posibilidades había de que Abraham y Sara, su esposa, pudieran tener esto? Sin embargo, la Biblia describe a Abraham como un hombre de fe. Abraham creyó a Dios, que efectivamente Dios haría de él una gran nación. Por lo tanto, Abraham creyó a Dios que efectivamente llegaría el momento en que iba a tener un hijo. Bueno, cuando uno va a la Escritura, hermanos, nosotros sabemos que Abraham esperó al menos 25 años para que finalmente pudiera tener el hijo que Dios le había prometido. 25 años. ¿Usted cree, hermanos, que Abraham no pasó estos al menos 25 años orando a Dios para que Dios les concediera tener el hijo que él había prometido? Definitivamente que sí. Conociendo la vida de Abraham y sabiendo la relación que él tenía con Dios, no podemos dudar de que Abraham permanentemente oraba por esto. Esta preocupación, hermano, de Abraham, nosotros la podemos encontrar en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, verso 1 en adelante, cuando llegó el momento en que habían pasado tal vez ya 10 o 15 años desde que Dios había prometido a Abraham esto, cuando, hermanos, Abraham se atreve a preguntarle a Dios quién es el que va a ser su heredero. ¿Sí? Abraham le dijo a Dios en el verso 2, Señor, ¿qué me darás? Mira que ando así sin hijo, y será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Este Damaseno, como dice ahí, que era su siervo. Hermanos, esto era lo que estaba pasando por la mente de Abraham. Abraham está viendo que él se está haciendo viejo y que su esposa igualmente se está haciendo viejita. Y Dios no cumple su promesa. Y entonces en una visión que tiene con Dios, él se atreve a preguntar, ¿qué me darás porque ando sin hijo? Y Dios le dice, un hijo tuyo te va a heredar. No es un siervo el que te va a heredar, sino un hijo tuyo. Hermanos, pero tuvo que esperar todavía un tiempo más, porque la Biblia dice, hermanos, que fue hasta que Abraham tenía 100 años, cuando finalmente el hijo de la promesa nació. Hermanos, probablemente nosotros estamos recibiendo un no de parte de Dios, pero este no es temporal. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Algunas veces, hermanos, Dios lo que está haciendo es enseñándonos acerca de la paciencia.
La paciencia es una virtud de los hijos de Dios. Y hay varias maneras en que la paciencia se obtiene. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Hermanos, cuando nosotros oramos a Dios y la respuesta de Dios es un no temporal, probablemente lo que Dios está haciendo es formar en nosotros la paciencia. Hay que saber esperar, ¿sí? Así que, hermanos, no piense que el no de Dios sea un no definitivo. Algunas veces Dios solamente está enseñándonos acerca de la paciencia. Definitivamente nosotros quisiéramos recibir un sí inmediato, pero necesitamos aprender a ser pacientes. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Que aprendamos a depender de Él. Que cada día usted se levante y ore a Dios y ponga en las manos de Él todas sus necesidades. Dios conoce nuestras peticiones y conoce nuestras necesidades, conoce nuestros problemas. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, hermanos, del capítulo 2 y el capítulo 3, bueno, nosotros encontramos a Jesucristo andando en medio de la iglesia. Y eso significa, hermanos, que Él está al pendiente de lo que sucede en cada congregación. Por una sencilla razón. Porque la iglesia es suya, porque Él la compró con su propia sangre, porque Él pagó el precio por nosotros, porque ahora nosotros le pertenecemos. Él está en medio de la iglesia y conoce sus necesidades y mis necesidades. Pero quiere enseñarnos a que seamos pacientes. Quiere enseñarnos a que nosotros aprendamos a depender siempre de Él. Hay un pasaje, hermanos, que quiero que leamos, está en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, respecto a esto. Fíjense, hermano, lo que nos dice Santiago, capítulo 5, especialmente del verso 7 al verso 11. Dice, por tanto, hermanos, fíjense lo que dice aquí: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dios, hermanos, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando, hermanos, de cuál es la actitud que debemos de tener, hermanos, para permanecer fieles hasta la venida del Señor. La paciencia. Y pone un ejemplo aquí, hermanos, de cómo un labrador no recibe un fruto inmediato, sino que trabaja la tierra, siembra, luego espera la lluvia para que después pueda finalmente tener fruto. A veces nuestras oraciones tienen que ser así. Tenemos que orar, orar y orar hasta que finalmente Dios pueda decir que sí. En el verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. ¿Y qué dice? Y de paciencia, número 1, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Sí? Y, hermanos, luego dice en el verso 11, el ejemplo de la paciencia de Job. Y número 3, el ejemplo de la paciencia del Señor. Bueno, los profetas, Job y el Señor, son ejemplo de esa gran paciencia, hermanos, que ellos tuvieron para poder soportar cualquier cosa que vino a su vida. Hermanos, nosotros necesitamos aprender la paciencia. Por eso a veces Dios nos da un no temporal. Por eso me le digo el número 3. Cuando Dios dice que no significa, primero, que estamos siendo desaprobados. Número 2, algunas veces este es un no temporal. Y número 3, algunas veces, hermanos, cuando recibimos un no de parte de Dios, es porque Él está probando nuestra fe. ¿Sí? Dios, hermanos, nos ha enseñado a través del Nuevo Testamento que las tribulaciones, que las pruebas, que las dificultades, que los conflictos son parte de la vida cristiana. Es decir, hermano, nosotros no podemos separar las pruebas
las tribulaciones, las dificultades de la vida cristiana. En el mundo, hermano religioso, se enseña mucho acerca de que si tú eres un hijo de Dios, entonces jamás tendrás problemas. Todo te irá bien, todo será prosperidad, todo será color de rosa, nunca vas a sufrir, nunca vas a tener tribulación. Y si las tienes es porque te estás portando mal, o porque te falta fe. Así enseña el mundo religioso de nuestros días. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 al 7, que nosotros necesariamente tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 1 y verso 6 de 1 de Pedro, Pedro escribió: en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegraban ellos, hermano? En tener una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, en tener una herencia en el cielo. En eso no se alegran, dice en el verso 6. Pero ahora dice, por un poco de tiempo, las tribulaciones no son para siempre, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Luego dice el verso 7, ¿por qué? Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, hermanos, son necesarias en la vida cristiana. Y la razón es esta: nuestra fe tiene que ser probada. Hay de aquellos que a la primera de los problemas o a la primera de las dificultades se van. Su fe está siendo desaprobada. Su fe está reprobada. Porque no supieron, hermanos, soportar las tribulaciones. Si usted vino aquí pensando que todo sería color de rosa, se equivocó. Se equivocó rotundamente. Porque la vida en la iglesia incluye tribulaciones, incluye dificultades. Necesitamos ser probados en nuestra fe. Dios desea saber si su fe es verdadera. Pedro dice aquí, si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego para ver si es verdadero, se refina con el fuego. Bueno, cuánto más nuestra fe, que es más valiosa que el oro. Usted puede comprar su salvación con oro, pero sí puede tener su salvación por su fe obediente. Entonces, si su fe está reprobada, entonces usted no puede obtener la salvación. Pero a veces cuando nosotros, hermanos, recibimos de Dios un no como respuesta a nuestras oraciones, es simplemente porque Él está probando nuestra fe. Él desea saber si nosotros, hermanos, podemos glorificarle a Él, aún estando en medio de dificultades. Piensa en todas las dificultades de la iglesia del primer siglo. Échale un vistazo a Hechos, el libro de Hechos, y dése cuenta de cuántas maneras diferentes la iglesia fue perseguida. Pero sin embargo, aquellos que estaban siendo perseguidos, según dice el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante, ellos, en lugar de abandonar la fe, hicieron simplemente algo: iban predicando la palabra en todo lugar donde ellos se iban a establecer, porque habían sido corridos de su ciudad por causa de la persecución. Piensen cuántas personas, hermanos, murieron por causa del Evangelio. Pero recuerda también lo que Pablo, hermanos, en su primer viaje misionero, le dijo a los ancianos de Iconio, Listra y Derbe, en Hechos capítulo 14, verso 22. Cuando los encomendó, hermanos, a pegarse a las Escrituras, también les dijo: porque es necesario que a través de muchas, fíjese en esa palabra, muchas tribulaciones, entren en el reino de los cielos. ¿Que acaso Pablo no les estaba prometiendo ahí dificultades? Absolutamente, hermanos, dificultades les estaba prometiendo. Cuando escribió a Timoteo también, hermano, en su segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 12, le dijo a Timoteo que todo aquel que quiere vivir piadosamente, es decir, religiosamente, padecerá persecución, dificultades, pruebas, hermanos, tribulaciones. Pero déjeme le digo la cuarta cosa. Cuando Dios dice que no, algunas veces es simplemente, hermano, fíjese en esto, porque Él tiene algo mejor para nosotros.
Tal vez Dios no te ha respondido positivamente a lo que has estado pidiendo, porque Él sabe que si te da eso, te va a perjudicar en tu vida espiritual. Tenemos que considerar eso. ¿Sí? Algunas veces Dios responde que no porque no es conveniente para nuestra vida cristiana. Debemos entender, hermanos, que solo Dios, en su omnisciencia y en su presciencia, conoce lo que es mejor para nuestro bienestar espiritual. En Romanos capítulo 8 y verso 26, Pablo dijo, hermanos, cuando habló del Espíritu Santo como alguien que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Pablo dijo, porque podemos pedir como conviene, no lo sabemos. En otras palabras, Pablo dijo que no sabemos pedir adecuadamente algunas veces. Por lo tanto, hermanos, a veces podemos pedir cosas que sean en perjuicio nuestro más que en beneficio. Santiago también dijo en Santiago capítulo 4 y verso 3 que algunas veces nosotros pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites, es decir, en nuestros propios deseos, y así no podemos recibir cosa alguna del Señor. Nuestra actitud, hermanos, más bien debería de ser similar a la actitud de Pablo, la que él describe en Filipenses capítulo 4. Vaya por favor tantito ahí a Filipenses capítulo 4 y mire lo que Pablo dijo ahí respecto a su actitud frente a aquellas cosas que tenía y frente a aquellas cosas que no podía tener. En Filipenses capítulo 4, verso 11, primeramente, Pablo dijo, verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota el contexto de por qué dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba hablando de que él podía hacer todas las cosas, porque entonces a lo mejor podía, bueno, era Superman, que podía hacer cosas así sorprendentes. No se refería a eso. El contexto de este texto es que él podía vivir humildemente y teniendo abundancia. Podía estar sin nada y podía estar lleno de todo. Eso es lo que él dice. Yo me puedo acomodar a todo porque todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fortaleza. Hermanos, si nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros estamos fortalecidos, sea cual sea la necesidad que tengamos. Pablo tenía la seguridad de que Dios supliría todo lo que él necesitara. Ve el verso 19. Mi Dios pues suplirá, dice, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso se lo dice a los filipenses. Pablo, hermanos, tenía esta seguridad también. Hermanos, nosotros podemos confiar en Dios en esto, hermano. Tal vez estamos orando por algo que a nosotros no nos gusta. Y Dios, hermanos, nos dice que no, pero tal vez es porque hay algo mejor para nosotros. Fíjense en esto. En Romanos capítulo 8 y verso 28, Pablo dijo, hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El significado de ese versículo, hermanos, indica que todas las cosas, inclusive aquellas negativas, Dios puede transformarlas en cosas positivas en nuestra vida. Usted está viviendo a lo mejor un problema, una dificultad ahora, pero a lo mejor ese problema o esa dificultad le va a redundar en algo positivo para su vida espiritual. Porque, hermanos, a veces Dios tiene algo mejor para nosotros que el quitarnos aquello que nosotros no queremos tener en nuestra vida. Fíjese, hermano, Pablo tenía un ferviente deseo de visitar a los hermanos de Roma. En Romanos capítulo 1 y verso 13, Pablo dijo que él deseaba ir con ellos, porque quería conocerlos, quería compartir con ellos dones milagrosos, y además que él quería predicarles a ellos el Evangelio. Él estaba presto para hacer esto, pero él dice también, he sido impedido para llevar a cabo esto. No he podido hacerlo. Él estaba orando a Dios para que Dios le concediera finalmente ir a Roma. Y cuando finalmente, hermanos, estaba preparado para todo, lo toman preso allá en Jerusalén. Y por 2 años estuvo preso en Cesarea y esperando, hermanos, ser liberado. Pero una situación, hermanos, difícil en su vida, estar preso, estar prisionero, Dios la transformó en algo positivo. ¿Cómo hizo esto?
En primer lugar, tuvo la oportunidad de predicarle a Félix, tuvo la oportunidad de predicarle a Festo, tuvo la oportunidad de predicarle a Agripa. Y después de eso, hermanos, cuando estuvo en Roma, estuvo 2 años, según lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 30 y 31, Pablo estuvo predicándole a muchas personas ahí, porque estuvo preso en Roma, pero en una casa alquilada, con un soldado que le custodiase. Y esos soldados eran los soldados pretorianos. En Filipenses capítulo 1 y verso 13, Pablo dijo: mis prisiones se han hecho patentes en el pretorio. El pretorio era la guardia romana, los soldados que lo estaban custodiando a él en los 2 años que estuvo prisionero en Roma. ¿A cuántos de ellos Pablo no les predicó el evangelio, hermano? ¿Cuánta gente vino a él y él les predicaba la palabra? Dios transformó una situación mala, la prisión de Pablo, en una bendición para mucha gente, hermano, que él pudo predicarles el evangelio ahí. Dios tenía algo mejor para Pablo que el estar libre afuera, hermano, porque desde la prisión les predicó el evangelio. A tal grado, hermanos, que en Filipenses capítulo 4 y verso 22, cuando Pablo está terminando de escribir su carta, les dice a los hermanos de Filipos: los de la casa de César les mandan saludos. ¿Quiénes eran los de la casa de César, hermano? Los del palacio del emperador, hermanos. Hasta allá el evangelio de Cristo llegó. Tal vez usted está viviendo algo que no le gusta, mi hermano, pero Dios puede transformar eso en algo positivo si usted sigue glorificando su nombre, si usted sigue fiel a Dios, si usted continúa haciendo su voluntad, si usted se esfuerza cada día por olvidarse de los problemas y enfocarse en darle la honra y la gloria a Dios. ¿Qué somos sin el Señor Jesús? ¿Qué somos sin Dios? ¿A dónde va a ir nuestra vida sin Cristo? ¿Qué nos espera si nosotros no nos mantenemos fieles al Señor? Probablemente Dios le esté diciendo que no a sus peticiones, pero nunca imagine, hermano, número uno, que es porque está siendo desaprobado por Dios. Nunca piense, hermano, que usted está lejos de Dios por esa razón. Piense más bien que algunas veces Dios tiene un no temporal, que algunas veces Dios está probando su fe, y que algunas veces Dios tiene algo mejor para nosotros. Quiero terminar, hermano, diciéndole esto. Hay muchas cosas en la vida que nos hacen sufrir, que nos hacen bajar la guardia, que nos hacen abandonar la carrera. Pero que nunca sea el que Dios diga que no a sus oraciones la causa de que usted disminuya en su fe. Más bien que sea la causa, la razón para que usted ore más y pida más, doble sus rodillas y su corazón delante de Dios y derrame su alma delante de Dios pidiendo la ayuda divina de Él. Si usted no es un hijo de Dios, yo quiero invitarle a que en esta tarde, en esta mediodía, usted venga a los pies de Cristo y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Entonces se convierta en un hombre de oración que haga la voluntad del Señor. Y si usted, hermano, es un hijo de Dios, pero usted ha flaqueado en su fe, y es precisamente porque ha estado orando a Dios, pidiéndole que le ayude a quitar los problemas de su vida, y parecería que estos son más. Hermano, es tiempo de que usted recapacite y se dé cuenta que solamente es a través de muchas tribulaciones como entraremos en el reino de los cielos. Jesús dijo una vez que el reino de los cielos es de los que son valientes, de los que son valientes. Mientras nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos un himno, yo le quiero invitar a que venga y confiese que Jesús es el Hijo de Dios y sea bautizado para el perdón de sus pecados.